Nadie sabe con certeza el primer día que la Santa Muerte caminó entre nosotros. No hay registro oficial, ni fecha exacta. No hay acta, ni bautizo, ni lápida que marque su inicio. Pero quienes han sentido su presencia aseguran que ella siempre ha estado ahí, entre la sombra del olvido y el susurro de los que rezan en secreto. La Santa Muerte no nació como los santos tradicionales, no fue canonizada, ni se alzó desde los altares del poder eclesiástico. Su nacimiento fue más bien como el de una semilla enterrada en tierra seca, paciente, silencioso, inevitable. Cuenta la leyenda que su origen se entrelaza con los pueblos antiguos, mucho antes de que la cruz se clavara en América. En los días de los mexicas, existía una diosa llamada Mictecacihuatl, la Señora de la Muerte. Ella reinaba sobre Mictlán, el inframundo, donde las almas debían pasar pruebas para alcanzar el descanso eterno. No era temida, era respetada. Los antiguos no le huían a la muerte, le hablaban, la comprendían. La muerte no era enemiga, era parte del ciclo. Cuando los colonizadores trajeron consigo la espada y la Biblia, también intentaron enterrar a Mictecacihuatl. Pero los espíritus no mueren tan fácil. A lo largo de los siglos, entre sincretismos y prohibiciones, el rostro de aquella diosa prehispánica se fue transformando. Se cubrió con un manto negro, adoptó una guadaña y una balanza, y su nombre fue cambiando en los susurros de la gente hasta convertirse en lo que hoy se le conoce, la Santa Muerte. Pero no fue hasta los años 1940 y 1950 que su culto comenzó a surgir con más fuerza, sobre todo en los barrios más olvidados de México. En los callejones de Tepito, donde el sistema fallaba, la iglesia no llegaba y el hambre mordía sin perdón, las personas empezaron a invocar a alguien que no les diera la espalda. Y fue ahí, justo ahí, donde la Santa Muerte se volvió madre, amiga, protectora y señora. Una figura esquelética, envuelta en túnicas de colores, rojo para el amor, blanco para la paz, dorado para la prosperidad. Apareció en los altares humildes, hechos con veladoras, tequila, flores de cempasúchil y cigarros. Los devotos no necesitaban la aprobación de ningún cura. Ella no pedía penitencia, solo honestidad. No exigía perfección, solo fe. A diferencia de otros santos, la Santa Muerte aceptaba a todos: criminales, prostitutas, madres solteras, migrantes, enfermos, incluso a quienes habían sido rechazados por su orientación sexual o su pasado. En sus ojos vacíos, todos eran iguales, porque ella no juzga, ella escucha. Una oración comenzó a circular en voz baja, como un secreto compartido entre hermanos de sombra. Santa Muerte, niña blanca, señora de la última hora, tú que me ves sin ojos y me cuidas sin manos, protégeme con tu manto y guíame con tu guadaña, que ni la envidia ni la traición toquen mi casa ni mi corazón. Era una oración que no salía de los libros, sino de la necesidad. Nacía en labios que conocían el miedo, pero también la esperanza. Pronto, otras plegarias comenzaron a tomar forma. La oración para el trabajo, la del amor imposible, la del preso que quiere volver. Cada una surgía del corazón de quien la necesitaba, y eso hacía que funcionaran. Porque la Santa Muerte, dicen, no te da lo que deseas, sino lo que realmente necesitas. Aunque duela, no tardó mucho para que el culto cruzara fronteras, de México a Centroamérica, de ahí a Estados Unidos y más allá. Los altares improvisados empezaron a multiplicarse en casas, negocios, talleres mecánicos y hasta cárceles. Donde había abandono, ella llegaba. Donde la justicia no llegaba, su balanza aparecía. Lo que comenzó como una figura esquelética pintada en una pared de barrio se convirtió en una presencia que se siente. Y no es raro que, al entrar en una casa humilde, se perciba el aroma a copal, la luz suave de las veladoras, y en una esquina, un altar adornado con frutas, billetes, rosarios
y una imagen de la santa. Pero no todo ha sido aceptación. La Iglesia Católica la ha condenado como una figura pagana, incluso demoníaca, y sin embargo, el número de sus seguidores crece día a día. ¿Por qué? Porque la Santa Muerte cumple, porque no exige renunciar a quien eres, porque mientras otros santos piden pureza, ella se arrodilla junto a ti, entre las ruinas de lo que fuiste, y te ayuda a reconstruirte. Su devoción, más que un rito, es un pacto. Pedirle algo a la Santa Muerte no es un acto ligero. No es como aventar una moneda al aire esperando suerte, ni escribir una carta a los cielos esperando respuesta. Aquí el compromiso es sagrado. Cuando tú le hablas, ella escucha, y cuando te concede, espera algo a cambio. Ese es el pacto que muchos han hecho sin miedo, porque a diferencia de otros santos, ella no exige sacrificios imposibles, solo sinceridad y lealtad. El primer ritual que la hizo famosa no se celebró en una catedral ni en un templo de mármol. Fue en una vecindad, al calor de la fe desesperada. Una mujer que había perdido a su hijo en una redada rezó durante 7 noches seguidas. Le encendió veladoras blancas, le dejó pan, café y un cigarro prendido. Le hablaba como si hablara con una madre, sin adornos, sin rezos ensayados. En la 8ª noche recibió la noticia de que su hijo estaba vivo, preso, pero a salvo. Desde entonces, cada jueves le ofrece flores frescas y un suspiro agradecido. Y así empezaron los rituales. No por normas escritas, sino por experiencia, porque los fieles aprendieron que a la Santa Muerte no se le reza como a otros santos. Con ella no se suplica desde la culpa, sino desde la verdad. Sus rituales más potentes nacen del corazón, pero se acompañan de objetos precisos. El ritual de protección, por ejemplo, es uno de los más practicados. Se hace en luna llena, frente a su imagen vestida de blanco. Se coloca una vela blanca, un vaso de agua, sal de mar y una llave. La vela representa la claridad, el agua limpia la energía, la sal purifica y la llave abre caminos. Mientras arde la vela, se pronuncia una de las oraciones más populares. Niña blanca, abrázame con tus huesos, cúbreme con tu manto de polvo estelar, y líbrame del daño visible e invisible. Que tus pasos vayan delante de los míos, para que donde yo camine, tú ya hayas pasado. Es un rezo que se ha dicho en voz alta, por migrantes cruzando desiertos, por madres que buscan a sus hijos desaparecidos, por hombres perseguidos y por mujeres que ya no confían en nadie más. No importa el pasado. A la Santa Muerte no se le miente, se le cuenta la verdad, aunque sea cruda. Hay otro ritual aún más fuerte, el ritual de compromiso, también llamado el amarre con la Santa. Este se hace cuando alguien ha recibido un favor importante, un milagro, como lo llaman algunos, y desea demostrar que no la olvidará. Se ofrece una promesa, un objeto personal y una ofrenda. Algunos entregan anillos, otros mechones de cabello o fotografías. Se guarda todo en una caja y se entierra bajo tierra mientras se recita. Con hueso y palabra, con tierra y verdad, te entrego mi promesa, y en mi pecho tu altar quedará. Si tú me cumples, yo no fallaré. Estos pactos no son juegos. La Santa Muerte no castiga como los dioses de fuego y trueno, pero tampoco olvida. Hay quienes han roto sus promesas y han sentido que la suerte se les escurre, que la vida se vuelve densa, que el camino se les cierra. Porque ella no pide sacrificios, pero sí respeto. No es devoción de moda, es vínculo de hueso. Una historia muy conocida en Tepito habla de un joven apodado El Negro que pidió protección para su familia a cambio de dejar el crimen. Durante meses cumplió, asistía a las misas de la Santa, llevaba flores y mantenía su altar limpio. Pero un día cayó en la tentación, volvió a robar, y a la semana su hermano menor murió en un accidente extraño. El Negro volvió a su altar, llorando, pidiéndole perdón. Nadie supo si fue castigo o coincidencia,
Lo único claro es que desde entonces no volvió a fallar. A pesar de todo, su fama sigue creciendo. La Santa Muerte no discrimina, no pregunta por tu pasado, ni por tu apellido. Solo te mira con ojos vacíos y te escucha. Por eso es tan querida. Porque en un mundo donde muchos se sienten invisibles, ella ve a todos por igual. Porque su guadaña no corta, protege. Y porque su balanza no pesa pecados, sino intenciones. Ahora bien, con tanta fuerza y tanta fe alrededor de ella, era inevitable que surgieran líderes, voceros, templos y conflictos también. Porque cuando una figura reúne a tantos corazones en un solo nombre, hay quienes quieren apropiarse de su imagen y quienes luchan por mantener su esencia. En medio de las calles vibrantes y caóticas de Tepito, donde la vida se gana al día y la muerte ronda sin pedir permiso, hay una casa humilde que se convirtió en el epicentro de una devoción nacional. Ahí vive Enriqueta Romero, mejor conocida como Doña Queta, la mujer que sacó a la Santa Muerte del anonimato y la colocó frente a los ojos del mundo entero. Corría el año 2001. Las paredes de México vibraban con rezos clandestinos y aunque la imagen de la Santa Muerte ya vivía en altares domésticos, nadie se atrevía a exhibirla sin temor al escarnio o la represalia de la iglesia o del gobierno. Pero Enriqueta, mujer de carácter fuerte y alma devota, rompió el silencio. Colocó una figura imponente de la Santa Muerte, vestida de blanco y con una guadaña en mano, justo afuera de su casa, en la calle Alfarería. No era una provocación, era una declaración de amor. Su altar pronto se llenó de flores, cigarros, frutas, cartas, fotografías, promesas y sobre todo, gente. Decenas, luego cientos, venían a agradecer, a pedir, a llorar. Lo que comenzó como un gesto íntimo se transformó en un ritual colectivo. La devoción ya no se escondía, había salido del closet espiritual. Doña Queta no pidió permiso. Como muchos fieles, ella sabía que la santa no espera autorizaciones, solo corazón. Y en ese gesto nació lo que muchos consideran el primer templo público de la Santa Muerte en México. Cada 1 de mes, sin falta, se celebran misas y rituales donde la gente reza, canta, se persigna y agradece. Aquí no hay dogmas. Cada quien llega con lo que tiene. Una vela, un pan, una lágrima, un rezo improvisado. Desde entonces, la figura de Enriqueta Romero se volvió legendaria. No se hace llamar sacerdotisa ni busca títulos. Ella solo cuida el altar, guía a los nuevos devotos y repite una y otra vez que la niña blanca no te pide que cambies, te pide que seas tú. Bajo su cuidado, el culto creció. Se multiplicaron los altares en casas, calles, mercados y hasta cárceles. Y aunque muchos veían a la Santa Muerte con ojos de prejuicio, fue imposible negar que su influencia se expandía. Ya no eran solo los marginados quienes la invocaban, también mujeres de familia, comerciantes, estudiantes, taxistas, médicos, todos con una historia, todos con un anhelo, porque lo que une a sus seguidores no es un estilo de vida, sino una forma de sentir el mundo, con crudeza, con sinceridad, sin máscaras. Uno de los rezos más poderosos que Doña Queta enseñó es el de la limpieza del alma, usado especialmente cuando alguien siente que las malas energías lo persiguen o que la suerte lo ha abandonado. Se reza con una vela negra y una blanca encendidas al mismo tiempo, frente al altar, mientras se sostiene un espejo cubierto con un pañuelo rojo. La oración dice: Santa Madre Muerte, saca de mí lo que no me pertenece, lo que otros me han tirado, las envidias, los enojos, los males sembrados. Con tu guadaña corta lo podrido y con tu mirada vacía devuélveme lo mío. Este rezo ha circulado de boca en boca, por WhatsApp, por fotocopias dejadas en camiones, por grafitis en muros. No tiene autor oficial. Como casi todo en el culto a la santa, nació del pueblo, como nacen las leyendas verdaderas.
Claro que con tanta atención llegaron también las críticas. La Iglesia Católica oficial la condenó, llamándola una deformación de la fe. El gobierno trató de ignorarla, aunque no podía tapar el sol con un dedo. Aún así, los fieles no dejaron de acudir al altar de Doña Queta, porque en él no solo encontraban a la santa, sino algo más profundo, la sensación de que no estaban solos, de que había una fuerza dispuesta a acompañarlos sin juzgar. Con los años, muchos han querido apropiarse del culto. Han surgido grupos que intentan establecer jerarquías, templos oficiales, sacerdocios formales. Pero la mayoría de los devotos auténticos prefieren mantener su vínculo directo con ella, sin intermediarios, porque lo que une a cada persona con la Santa Muerte es íntimo, irrompible, casi secreto, y ese vínculo ha traspasado fronteras. Ya no se limita a Tepito, ni siquiera a México, desde Los Ángeles hasta Buenos Aires, desde Houston hasta Guatemala. Su imagen aparece en altares improvisados, en tatuajes, en oraciones anónimas, escritas en cuadernos. ¿Cómo llegó tan lejos? ¿Qué la hace tan irresistible para tantos, incluso fuera de su tierra natal? La Santa Muerte no necesita pasaporte, tampoco teme las fronteras. Cuando sus fieles cruzaron el río Bravo, ella fue con ellos, no como contrabando ni como símbolo oculto, sino como parte viva de su identidad. Así, sin ruido ni permiso, la Santa Muerte comenzó a expandirse por Estados Unidos y América Latina. En cada paso dado por alguien que huía de la violencia, del hambre o de la falta de oportunidades, iba también ella, convertida en protectora del camino, guardiana del cruce y madre de los que no tienen madre cerca. Pronto, su imagen apareció en altares improvisados, en albergues de Tijuana, debajo de puentes en El Paso, en bodegas de Houston, en departamentos pequeños en Chicago. ¿Por qué tanta devoción en la comunidad migrante? Porque la Santa Muerte, a diferencia de otras figuras religiosas, no discrimina, no pide papeles, no pregunta tu estatus, no le importa si llegaste con visa o colgado del tren llamado La Bestia. Ella solo cuida, escucha, acompaña, y en la soledad del camino, eso vale más que cualquier promesa lejana. Uno de los rituales más poderosos que se han transmitido entre migrantes es el de la vela del cruce seguro. Se realiza la noche anterior al viaje o al intento de cruzar una frontera. Se enciende una vela blanca si el cruce es por tierra, o azul si es por mar o aire. Luego se coloca al lado una cruz hecha de ramas secas y una imagen de la Santa, junto con un pedazo de tela blanca marcada con el nombre del viajero. La oración que acompaña este ritual dice: Niña blanca, tú que no juzgas, tú que ves más allá de lo legal, cuida mis pasos en tierra ajena, tapa mis huellas y esconde mi presencia, abre los caminos y cierra las trampas, que yo prometo no olvidar tu nombre cuando esté del otro lado. Esta oración se ha convertido en himno entre quienes parten sin certeza de regreso. Se repite en voz baja, a veces entre lágrimas, a veces entre susurros compartidos en refugios. Quienes sobreviven al viaje, quienes logran llegar, no olvidan a quien sintieron caminando junto a ellos en el desierto o entre los vagones del tren. En Estados Unidos, el culto a la Santa Muerte ha generado tanto fervor como polémica. Las autoridades la han vinculado erróneamente solo con criminales, ignorando el verdadero rostro de sus seguidores. Es cierto que algunos narcotraficantes la han adoptado como símbolo, pero también lo han hecho enfermeras, jardineros, amas de casa, estudiantes, choferes, gente común con vidas complejas que encontraron en ella una figura sin moralismos. Los altares comenzaron a multiplicarse en barrios latinos de Los Ángeles, en mercados de San Diego, en casas de Dallas y Nueva York. A veces discretos, apenas visibles, y otras veces abiertos, desafiantes, llenos de color, música, tabaco, tequila y flores secas. La Santa no exige solemnidad,
exige sinceridad. Y eso es algo que los devotos entienden sin necesidad de explicaciones. La comunidad LGBTIQ+ también encontró en ella un refugio único. En un mundo donde muchos aún enfrentan rechazo y exclusión, la Santa Muerte se presentó como la madre que no juzga, la protectora de todas las formas de amor, la que recibe con los brazos abiertos. Entre sus fieles hay muchas historias de hombres y mujeres que encontraron paz en sus rezos cuando todo lo demás les había fallado. Uno de los rezos más conmovedores usados por esta comunidad es el llamado oración del reflejo verdadero, que se dice frente a un espejo cubierto con un velo negro. Santa Muerte, tú que ves más allá del cuerpo, más allá del nombre, más allá del miedo, muéstrame mi verdad sin máscaras, protégeme de los que me odian sin conocerme y déjame ser yo sin culpa ni vergüenza. A medida que el culto crecía en el extranjero, los fieles comenzaron a formar pequeñas comunidades, no iglesias, sino círculos de fe. En patios traseros, en parques, en salones alquilados por horas, se reunían para celebrar el primero de cada mes, para hacer limpias, para compartir historias de milagros y favores concedidos. Ahí, en esos encuentros, la Santa Muerte se volvía símbolo de identidad y resistencia. Pero el poder de esta devoción no solo radica en lo espiritual, también es social. La Santa Muerte une. En medio del exilio, la pobreza o la discriminación, ella representa una fuerza común. Y eso, con el tiempo, se volvió una amenaza para los sistemas que prefieren a la gente obediente, callada, dividida. Cuando una fe nace de las entrañas del pueblo, no hay poder que pueda detenerla. Y así fue con la Santa Muerte. Apenas su culto comenzó a crecer más allá de los barrios humildes, las autoridades y la iglesia tradicional empezaron a verla con ojos de alarma. ¿Cómo era posible que tantos pusieran su fe en una figura que no pertenecía al panteón oficial? ¿Cómo entender que oraran a una calavera vestida de novia, de reina o de hechicera? Los primeros ataques fueron simbólicos. Sacerdotes que la llamaban idolatría, pastores que la relacionaban con el diablo, funcionarios que afirmaban que todo aquel que la veneraba estaba relacionado con el crimen. Pero lo que no comprendían era que cuanto más la atacaban, más fuerte se hacía su presencia. En Tepito, uno de los barrios más fieles a la Niña Blanca, se cuenta una historia que muchos toman como señal de su poder. En 2007, las autoridades demolieron un altar callejero de la Santa Muerte, alegando que obstruía la vía pública. Esa misma noche, dicen los vecinos, una tormenta se desató de forma inesperada. No llovía, caía agua, como si se derramara desde los techos del cielo. En el mismo lugar donde estaba el altar, al día siguiente apareció una cruz dibujada en el pavimento, hecha con cera derretida, flores marchitas y cenizas. Nadie la colocó, nadie la vio llegar, pero ahí estaba. Desde entonces, ningún otro altar fue tocado en esa calle. Y es que los fieles no solo oran, también protegen. Hay barrios enteros donde la Santa Muerte es considerada un miembro más de la comunidad. Se le consulta, se le canta, se le honra. Las ofrendas que se le dejan hablan del tipo de relación que tiene con sus devotos. No es una figura lejana, es cercana, casi familiar. Hay quienes le cocinan tamales o mole, como si fuera una madre. Otros le dejan cigarros, dulces, cerveza, perfumes caros, cartas escritas a mano, mechones de cabello de un ser querido o incluso partes del cuerpo en forma de promesa. Uno de los rezos más usados durante estos tiempos de persecución fue la oración del silencio justo, que se recita cuando uno siente que la fe está siendo juzgada o atacada. Mi Santa Muerte, tú que habitas en lo oculto y lo verdadero, no permitas que la ignorancia apague tu luz. Haz que mis enemigos se callen sin violencia y que su odio se disuelva en mi calma. Protégeme con tu manto invisible y haz que tu justicia camine conmigo.
Esa oración se convirtió en escudo emocional para miles. Personas comunes, perseguidas por su fe, encontraban consuelo en ella, en especial porque la Santa Muerte no se ofende, no pide sacrificios, no castiga a quien duda, no se molesta con la falta de incienso o el rezo imperfecto. Es una presencia que acepta a todos, siempre. Pero no solo los fieles luchaban por su derecho a creer. También comenzaron a aparecer escritores, antropólogos, historiadores y defensores de la libertad religiosa que se interesaron por este fenómeno. ¿Cómo podía una figura no reconocida oficialmente movilizar a millones de personas? ¿Qué había detrás de esa calavera que provocaba tanta devoción? Y en ese proceso de investigación se descubrió lo evidente. La Santa Muerte no era una invención reciente ni una moda pasajera. Era la voz de un pueblo que llevaba siglos dialogando con la muerte como parte de su cotidianidad. Era la herencia de rituales precolombinos, la adaptación de símbolos coloniales, la relectura de la muerte no como castigo, sino como compañera. En los años que siguieron, en lugar de apagarse, el culto se multiplicó. Altares en las casas, figuras en los automóviles, tatuajes en la piel, collares, camisetas, santuarios caseros. La Santa Muerte se volvió ícono, protectora, consuelo, rebelión y también moda. Su imagen apareció en películas, en canciones de rap y cumbia, en murales callejeros. La devoción dejó de ser un susurro y se convirtió en un rugido, y con cada nuevo fiel se tejía una historia distinta. Una madre que encontró fuerza para alimentar a sus hijos, un joven que sobrevivió a la cárcel, una enferma que sanó sin explicación, un anciano que encontró compañía en su altar de veladoras. Quien se acerca a la Santa Muerte no lo hace por capricho ni por curiosidad. Se le llega con el corazón quebrado, con la esperanza temblando entre los dedos, con los ojos cansados de buscar respuestas donde no las hay. Y cuando ella abre los brazos, porque siempre los abre, no importa si la petición es por amor, por protección o por venganza, porque la Santa no juzga, ella escucha, ella actúa. Uno de los aspectos más impactantes de su culto es la diversidad de intenciones que sus devotos le confían. Hay quienes se le entregan para encontrar al amor perdido, otros para mantener a salvo a su familia en un barrio donde las balas suenan más que las risas. Y no son pocos los que le piden justicia cuando ya no creen en la ley de los hombres. En el amor, la Santa Muerte se viste de rojo. Su túnica escarlata es símbolo de pasión, de unión carnal, de deseo profundo. Los rituales de amor con ella son intensos, directos, sin eufemismos. Se trabaja con veladoras rojas, con listones atados, con el nombre de la persona amada, con fotografías que se colocan boca arriba si se busca atracción, o boca abajo si se quiere dominar. Se le habla con voz firme: Santísima Muerte, Señora del lazo invisible, une mi alma con la de nombre, que su pensamiento me busque, que su cuerpo me desee, y que sus pasos lo traigan hasta mí. Si es amor, cultívalo; si es capricho, destrúyelo. Hay testimonios de quienes aseguran que, después de orarle así durante 9 noches consecutivas, la persona deseada regresó sin razón aparente. En otros casos, cuentan que relaciones rotas por los celos o la distancia se reanudaron con más fuerza que antes. ¿Es magia? ¿Es energía? ¿Es coincidencia? Para sus devotos es la Santa obrando. Cuando se trata de protección, su manto se vuelve blanco o dorado. Es la imagen más serena de todas, la guardiana, la cuidadora. A ella se le pide resguardo para los hijos que salen de noche, para los que cruzan fronteras, para los que se enfrentan al peligro con cada amanecer. Los rituales protectores suelen comenzar con baños preparados con albahaca, ruda y romero, seguidos por incienso de copal y la colocación de su imagen en la entrada del hogar. La oración más usada dice así: Santa Muerte, Madre de sombra y luz,
Coloca tu hoz entre mí y el peligro. Pon tu mirada en mi puerta y no dejes pasar al traidor ni al ladrón. Que ningún mal roce a los que amo, que tu presencia disuelva la envidia y que tu fuerza nos mantenga en pie. Los testimonios sobre esta faceta protectora abundan. Se habla de personas que salieron de accidentes sin un rasguño, de casas que se salvaron de incendios inexplicablemente, de amenazas que se deshicieron como niebla al amanecer, y todo tras una simple petición hecha con fe. Pero también está el lado más temido y quizás el más sincero del culto, la venganza. Aquí la santa se viste de negro y su mirada parece más profunda que nunca. No todos se atreven a pedir justicia por esta vía, pero quienes lo hacen aseguran que ella no olvida ni perdona, que si le confías tu dolor, lo transforma en lección para el agresor. Los rituales de venganza se realizan en silencio, con velas negras, ajos, alfileres y el nombre del enemigo escrito en papel quemado. A menudo se le pide: mi santa de la noche, si me han herido sin causa, si me han traicionado sin razón, toma tú las riendas de lo justo. Yo no deseo mal, solo equilibrio. Que lo que me hicieron lo vivan en su propia carne. Hay quienes aseguran que la santa no actúa con rapidez, pero que cuando lo hace, el castigo es exacto, ni más ni menos, justo como el filo de su guadaña. Estos tres rostros, el amoroso, el protector y el vengador, son parte de su complejidad. No se puede encasillar a la Santa Muerte. No es buena ni mala, es, y eso basta para muchos. La Santa Muerte no necesita palabras para comprender. Su idioma es el símbolo, el color, la intención. Quien se adentra en su devoción aprende que su altar no es simple adorno, es un espejo del alma, un espacio sagrado donde lo invisible toma forma. Cada objeto, cada color, cada aroma tiene un propósito, y si se colocan con respeto y conocimiento, pueden abrir caminos que antes parecían cerrados. El color de la túnica que viste la Santa Muerte es la primera señal de lo que se está pidiendo. No es algo arbitrario. Cada tono carga una energía específica, y elegirlo es como abrir una puerta a ese tipo de poder. Blanco, paz, limpieza espiritual, sanación y equilibrio. Es el color más noble, el más puro. Se usa cuando uno quiere iniciar algo nuevo o alejar energías negativas sin dañar a nadie. Rojo, amor, pasión, reconciliación, dominio. Se trabaja con esta santa cuando se trata de unir corazones o encender fuegos dormidos. Negro, justicia, venganza, protección en conflictos. También es el color del conocimiento profundo, del contacto con lo oculto. Dorado, abundancia, éxito económico, suerte en negocios. Es una de las túnicas más celebradas por quienes buscan mejorar su situación material. Verde, justicia legal, solución de problemas con autoridades, paz entre enemigos. Muchos abogados y personas con procesos judiciales rezan frente a una santa vestida de verde. Azul, sabiduría, serenidad, claridad mental. Ideal para estudiantes, maestros o personas que se enfrentan a decisiones difíciles. Morado, transformación, evolución espiritual, conexión con planos más elevados. Es la túnica de quienes buscan algo más allá de lo terrenal, pero no basta con elegir el color. También importa lo que se le ofrece. Las ofrendas son parte vital del ritual. Se le dan cosas no por necesidad, sino por amor y respeto. La Santa Muerte no exige, acepta, pero cuando recibe con agrado, lo hace notar. Los más devotos saben que el altar debe tener veladoras del color correspondiente, siempre encendidas con cerillos de madera y no con encendedores. Agua limpia, porque representa la purificación del alma. Pan o comida casera, como símbolo de ofrenda del sustento diario. Cigarros, tequila o ron, para compartir lo cotidiano y fortalecer la conexión personal. Flores frescas, sobre todo gladiolas, rosas rojas y crisantemos. Monedas o billetes enrollados como promesa de prosperidad y agradecimiento.
amuletos personales, como collares, fotografías, objetos cargados con la energía del devoto. Y luego están los símbolos, esos objetos pequeños pero poderosos que tienen un lenguaje propio. La balanza que a veces sostiene en la mano representa la justicia imparcial. La guadaña no es solo muerte, es el corte del pasado, la limpieza del camino. El mundo que a veces carga bajo el brazo representa su poder universal, su presencia más allá del tiempo y la frontera. Incluso la posición de su imagen en el altar importa. Debe mirar hacia la entrada del hogar para que su vigilancia sea constante. Algunos devotos colocan detrás de ella un espejo como señal de que todo lo que se le pide debe ser devuelto también a quien lo da. Es un recordatorio de que la Santa Muerte actúa con reciprocidad. Lo que das, vuelve. Otro elemento clave en sus rituales es el incienso, preferiblemente de copal o mirra. El humo que sube representa la elevación de la petición. Cuanto más limpio sea el espacio, cuanto más intención haya en cada objeto, más fuerte será la conexión. La santa, dicen, reconoce cuando algo se hace con devoción verdadera, y en cada altar, sin importar su tamaño o riqueza, hay algo que no puede faltar, una oración escrita a mano. No importa si es una plegaria tradicional o algo improvisado, lo importante es que venga del corazón. Muchos creyentes escriben sus intenciones y las colocan debajo de la imagen, dobladas en papel rojo o blanco, selladas con cera o simplemente puestas con fe. Aquí, por ejemplo, una oración simple que muchos colocan en sus altares como apertura diaria. Madre Santa, huesuda y fiel, recibo este día bajo tu sombra, con respeto, sin temor. Guíame, protégeme, ábreme el camino. Tú que lo ves todo, haz que lo imposible se incline ante mi fe. Y así, altar por altar, oración tras oración, se va tejiendo la red de poder que une a sus fieles en todo el continente. Cada altar es un faro, una promesa encendida. Cuando los primeros devotos comenzaron a cruzar la frontera norte, llevaban pocas cosas en sus mochilas, una muda de ropa, algunas tortillas envueltas en servilletas y, en muchos casos, una imagen de la Santa Muerte. A veces era una estampa doblada 1000 veces, otras una figura de yeso envuelta en periódico, pero siempre iba con ellos, no por superstición, sino porque sabían que su santa no los abandonaría al otro lado del río. La Santa Muerte cruzó la frontera a pie, en silencio, al ritmo de los migrantes, y como ellos, se fue quedando en Estados Unidos, en casas, en camiones, en talleres, en rincones escondidos de moteles y fábricas. Se convirtió en la protectora de quienes trabajan jornadas interminables, de quienes caminan con miedo por calles desconocidas, de quienes viven con un ojo en la policía y otro en el calendario. Muchos aseguran que ella fue la primera en recibirlos en tierras extranjeras, que su presencia se hacía sentir cuando la nostalgia apretaba o cuando el peligro acechaba, que una oración susurrada frente a su imagen traía la misma calma que una bendición de la Madre, y así fue como su culto, sin campaña ni propaganda, comenzó a extenderse por Los Ángeles, Houston, Chicago, Nueva York, hasta llegar a Canadá. No tardó en hacerse visible, primero en altares improvisados en garajes o sótanos, luego en tiendas de productos esotéricos y más tarde en templos formales como el Santuario Internacional de la Santa Muerte en Queens, Nueva York, o el que se fundó en Houston, Texas, donde cientos de personas acuden cada semana. Pero su expansión no fue solo geográfica, también fue cultural. Empezó a ser venerada por personas que no hablaban español, por afroamericanos que la reconocieron como una figura de poder semejante a las de su herencia espiritual, por blancos que se sintieron atraídos por su neutralidad, su sinceridad, su ausencia de juicio, por mujeres de toda procedencia que vieron en ella una figura fuerte, sin dobleces, capaz de comprender el dolor sin pedir explicaciones.
También se le encontró en Centroamérica, en El Salvador, Guatemala, Honduras. Sus imágenes comenzaron a llenar altares familiares y callejeros. En zonas golpeadas por la violencia, la migración forzada y la pobreza, su figura creció como una promesa de consuelo. A diferencia de los santos tradicionales, ella no exige pureza. A diferencia de las iglesias formales, no pregunta por el pasado. Para muchos, eso fue un alivio. Para otros, la única opción. En Estados Unidos, comenzó a aparecer en tatuajes, en canciones, en arte callejero. Muchos la asocian solo con los barrios duros, con la cultura chola o los exconvictos, pero su alcance va mucho más allá. Hay madres que la rezan cada noche para proteger a sus hijos de la deportación. Hay jóvenes que le prenden velas antes de cruzar la frontera. Hay mujeres que la tienen junto a su cama, como un faro en noches oscuras de abuso o soledad. Uno de los himnos más repetidos por sus fieles migrantes es este: Santa Muerte, mi madre sin patria, tú que cruzas muros y ríos, protégeme de la migra, del hambre y del olvido. Si caigo, levántame. Si me pierdo, guíame. Si me rompo, recógeme. Que tu manto me cubra cuando la tierra me rechace. Pero no todos vieron su crecimiento con buenos ojos. En muchos medios se la retrató como la santa de los narcos, una deformación que ignora la fe real de millones de personas. Sí, algunos criminales la han invocado, pero también lo han hecho enfermos, madres solteras, migrantes, trabajadores, abuelas, incluso policías que han dicho en voz baja que confían más en ella que en su chaleco antibalas. En respuesta a los prejuicios, sus fieles comenzaron a organizar procesiones en el extranjero, con flores, velas, rezos. En ciudades como Los Ángeles o Dallas se han hecho caminatas públicas en su honor. En Nueva York incluso se organizan bodas espirituales bajo su bendición, y aunque aún es mirada con recelo por sectores religiosos tradicionales, su presencia ya no se puede negar. Lo más poderoso es que en cada altar encendido fuera de México hay una historia de dolor, lucha y resistencia, y en cada oración pronunciada en otro idioma hay una verdad silenciosa. La Santa Muerte no necesita pasaporte. Nadie necesita convencer a un creyente, porque quien ha sido tocado por la Santa Muerte no necesita pruebas ni explicaciones. Solo basta con mirar su vida antes y después. Por eso, los milagros atribuidos a la Niña Blanca no suelen proclamarse desde púlpitos ni conferencias. Se cuentan en voz baja, en la fila del mercado, en los pasillos de los hospitales, en las celdas de las cárceles. Son relatos que se comparten con una mezcla de respeto, gratitud y algo de misterio, porque cada milagro es un pacto sagrado. Uno de los testimonios más antiguos que circula entre sus fieles es el de Doña Luz, una mujer del barrio de Tepito, en Ciudad de México. Durante años vivió vendiendo dulces en un carrito oxidado. Un día, su hijo desapareció. Nadie sabía si lo habían levantado, si cruzó al norte, si lo metieron preso. Ella, en su desesperación, le prendió una vela a una imagen que tenía cubierta de polvo, una Santa Muerte que le había regalado una vecina. No sabía qué rezar, así que simplemente le habló como se habla con una madre, entre llanto y súplica. Le pidió noticias, no siquiera milagros, solo saber. Una semana después, recibió una carta. Su hijo estaba detenido en una cárcel de Arizona, vivo, esperando juicio. Desde entonces, Doña Luz le enciende una vela cada día, 1 de mes, sin falta. Dice que desde ese momento dejó de sentirse sola, que la santa le dio algo que ni la policía ni las autoridades pudieron darle, una señal. También está el caso de Ramiro, un joven que sufrió un accidente en motocicleta en Guadalajara. Chocó contra un poste. La moto se partió en dos. Él, según los médicos, debía haber muerto en el acto. Pero Ramiro llevaba al cuello un escapulario con la imagen de la Santa Muerte, regalo de su hermana. Cuando despertó, con la pierna rota y la cara llena de moretones,
Lo primero que vio fue la cadena todavía colgada de su cuello. Él no lo duda. Fue ella quien me agarró del brazo y no me dejó ir. Los milagros no siempre son de vida o muerte. A veces son cosas pequeñas pero profundas, como el caso de María Elena, una costurera de Tláhuac que no podía pagar la renta de su local. Rezó durante 7 noches consecutivas frente a su altar, ofreciéndole rosas secas y cigarros. Al 8º día, una clienta le encargó 15 vestidos para una boda masiva. Pagó por adelantado. María Elena pagó su renta y aún le sobró para renovar su máquina. Desde entonces, cada vez que entra al taller, le dice: «Gracias, comadrita». Y no faltan los casos que rayan en lo inexplicable, como el de Toñito, un niño de 8 años con leucemia, en Chiapas. Su abuela le colocó una figura pequeña de la santa al lado de la cama, junto con un vaso de agua y una flor blanca. Dicen que el niño, en medio de la fiebre, hablaba con ella. Le contaba cuentos, le decía que tenía un vestido nuevo. A los pocos días, los médicos vieron algo inusual. Los niveles comenzaron a mejorar. El niño sobrevivió. Los doctores hablaron de error en el diagnóstico inicial. La abuela dice: «No fue un error, fue un favor». Estos relatos no tienen cabida en libros oficiales ni en estudios clínicos, pero están vivos en los altares, en las veladoras gastadas, en las notas escritas a mano que dicen: «Gracias por tu ayuda, flaquita». Y hay oraciones que nacieron precisamente de estos testimonios, como esta, que se dice en momentos de desesperación: «Niña blanca, madre mía, tú que escuchas donde nadie oye, tú que ves donde todo está oscuro, extiende tu huesuda mano sobre mí, sácame del hoyo, líbrame del encierro, cúbreme con tu manto hasta que pase la tormenta. En ti confío, aunque el mundo me rechace, en ti descanso, aunque el dolor me arda». Esta oración comenzó como una carta dejada en un altar comunitario en Puebla. Hoy circula por WhatsApp, en audios de TikTok y hasta tatuada en brazos de devotos. Su poder no viene de un rito mágico complicado. Viene de la fe de quien la pronuncia, de la certeza de que, aunque todo se derrumbe, hay una fuerza en la oscuridad que no exige explicaciones, solo fe. La Santa Muerte nunca fue bienvenida en altares oficiales ni en templos consagrados. Desde el inicio, su figura generó rechazo, polémica y miedo, y eso no hizo más que consolidar su culto. Porque lo prohibido, cuando nace del alma del pueblo, crece con más fuerza. Lo que fue marginado por las élites se convirtió en sagrado para los olvidados. Las primeras manifestaciones públicas de fe a la Santa Muerte fueron clandestinas. Los fieles escondían sus imágenes detrás de cortinas, en rincones del hogar o en altares compartidos con otros santos más aceptados. No se hablaba mucho de ella, pero sí se le rezaba, y ese silencio fue su refugio, hasta que empezaron a multiplicarse los milagros y, con ellos, la devoción. Pero en cuanto su culto se volvió visible, llegó la persecución. En 2005, las autoridades de Nuevo Laredo destruyeron varios altares públicos de la Santa Muerte que estaban a un costado de la carretera, levantados por familiares de migrantes y víctimas del crimen. La excusa fue la seguridad, el orden urbano, pero los devotos lo vieron como un acto de profanación. A los pocos días, los altares fueron reconstruidos, más grandes. La gente los adornó con flores, veladoras, fotografías y mensajes que decían: «Aquí estamos, Santa, y no nos moverán». La Iglesia Católica tampoco fue indulgente. Obispos y sacerdotes lanzaron comunicados alertando a los fieles sobre los peligros de venerar una figura siniestra que promueve la muerte y el pecado. Pero ese lenguaje, lejos de disuadir, encendió aún más la curiosidad de muchos, porque mientras las autoridades eclesiásticas hablaban desde púlpitos adornados con oro, la Santa Muerte estaba en las calles, en las cárceles, en los mercados, escuchando a quienes no tenían voz. Y es que,
Aunque se hable de adoración a la muerte, los seguidores de la santa no celebran el fin, sino la transformación. Lo que para otros es oscuridad, para ellos es justicia. Si la vida no les dio oportunidades, la muerte se las promete. Si los hombres los despreciaron, la huesuda los abraza. Su culto no es una negación de Dios, sino una reinterpretación desde la orilla del abismo, desde la experiencia real del dolor, del abandono, de la sobrevivencia. Uno de los episodios más controversiales ocurrió en 2012, cuando en Tamaulipas y Baja California se ordenó el retiro forzoso de altares al borde de carreteras y cruces peligrosos. En algunos casos, se usaron grúas para arrancarlos de raíz. Las imágenes fueron destruidas públicamente. En respuesta, miles de devotos se manifestaron en redes sociales, compartiendo fotografías de sus altares en casa, en negocios, en patios, con el mensaje: no puedes destruir lo que vive en el corazón. Esas batallas públicas no solo endurecieron la resistencia del culto, también lo fortalecieron. Surgieron templos comunitarios, como el famoso santuario de Tepito, levantado por Doña Queta, una de las figuras más importantes del movimiento. Ella, sin buscarlo, se convirtió en la madrina espiritual de miles. No era teóloga ni líder religiosa. Era una mujer común que, tras recibir un milagro, decidió compartirlo. Su altar abierto al público se transformó en epicentro de peregrinaciones, ofrendas y eventos espirituales donde se mezclan oraciones, música, incienso y lágrimas. Y mientras unos condenaban, otros copiaban. En programas de televisión, documentales y noticieros, se empezó a usar la imagen de la Santa Muerte como símbolo de narcos, de violencia, de crimen organizado, una manera de criminalizar a toda una fe. Pero esa narrativa resultó incompleta, porque entre los devotos hay madres de familia, obreros, estudiantes, enfermos, personas LGBTIQ+, migrantes, presos, ancianos. No todos son criminales. Son personas buscando consuelo, respuestas y justicia. Personas que ven en ella lo que no encuentran en otras figuras sagradas, una aliada sin juicio. Y esa es quizá la mayor amenaza para el orden establecido, que la Santa Muerte no exige pureza, ni arrepentimiento, ni confesión, solo sinceridad. No se escandaliza de lo oscuro ni lo marginal. Su altar es para quien la necesita, sin importar pasado, pecado o historia. En cada intento por erradicar su culto, lo que hicieron fue prenderle fuego, y ella renació más fuerte. Porque la Santa Muerte no se impone, se revela, se siente, y quienes la han sentido no la sueltan jamás. La Santa Muerte no se quedó encerrada en las calles polvorientas ni en las esquinas de los barrios marginados de México. Su presencia, como un viento invisible y constante, comenzó a atravesar fronteras y océanos, alcanzando comunidades mexicanas y latinas en Estados Unidos, Centroamérica e incluso Europa, y con ella su mensaje sencillo y profundo: la muerte es inevitable, pero también es un puente, un consuelo, una guía para quienes viven al margen. Desde los años 90, cuando la migración mexicana hacia Estados Unidos comenzó a crecer exponencialmente, los devotos llevaron consigo sus imágenes, oraciones y rituales. No era solo un amuleto contra el peligro del camino ni una protección en tierras desconocidas. Era un símbolo de identidad, de pertenencia y esperanza en medio de la incertidumbre. En ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston y Nueva York, poco a poco comenzaron a aparecer altares improvisados en viviendas humildes, talleres y hasta en los vehículos. Para muchos migrantes, la Santa Muerte es la protectora de los que están en la tierra de los sueños, una luz que no les falla cuando las palabras humanas se quedan cortas y la soledad se vuelve pesada. Los rezos cambian poco, pero ganan en emoción y urgencia. Santa Muerte querida, guardiana de los que cruzan fronteras, acompáñame en este viaje incierto, protégeme del peligro y la injusticia,
que tu manto me cubra aunque el mundo me niegue, que en tu abrazo encuentre paz y valor. Esta oración se ha convertido en un himno silencioso para quienes viven la dura realidad del migrante, con sus miedos y esperanzas, con la familia lejana y el corazón dividido. Las velas se prenden en apartamentos compartidos, en habitaciones de moteles baratos y en pequeños negocios donde la Santa Muerte es la socia silenciosa que siempre está ahí, sin pedir nada a cambio. Pero la devoción no solo se limita a los migrantes. La Santa Muerte encontró eco en comunidades afroamericanas, latinas y en sectores alternativos que buscan una espiritualidad fuera del molde tradicional. En barrios como Brooklyn o Miami se reúnen grupos para compartir rituales, oraciones y cantos dedicados a la Niña Blanca. Estos encuentros no solo fortalecen la fe, sino también el sentido de comunidad y resistencia frente a las dificultades cotidianas. Incluso en Europa, donde la figura parece más extraña, hay personas que sienten la llamada de la Santa Muerte. Son individuos que han atravesado crisis personales profundas, adicciones, pérdidas familiares, enfermedades. Para ellos, la flaquita representa un refugio espiritual, un vínculo con la realidad última que no teme ni oculta la muerte. Lo sorprendente es que, pese a los contextos tan diversos, los rituales mantienen su esencia: velas blancas o rojas, flores, cigarros, tequila y la oración constante. Se cantan las letanías con devoción y respeto y se ofrecen promesas que solo la muerte puede entender. Entre ellas, la más famosa y difundida es la oración de la Santa Muerte para la protección. Oh Santa Muerte, dueña de mi destino, que caminas silenciosa por los caminos, protégeme de todo mal y peligro, líbrame de enemigos visibles e invisibles, envuélveme en tu manto sagrado y no permitas que la desgracia me alcance. Esta plegaria se ha convertido en un mantra que se repite en momentos de miedo o peligro inminente. No importa si se dice en español, inglés o en dialectos indígenas, la voz que la pronuncia lleva el peso de la fe y el deseo de amparo. Además, con la llegada de las redes sociales, la difusión de la devoción a la Santa Muerte ha alcanzado niveles nunca antes imaginados. Existen cuentas dedicadas exclusivamente a compartir oraciones, testimonios, imágenes y consejos para la elaboración de altares. Esto ha permitido que personas que nunca hubieran conocido esta tradición en sus países de origen la descubran y se sumen a ella, creando así una comunidad global. Pero no todo es luz en este camino. La popularización también ha generado controversias y debates internos. Algunos seguidores originales temen que el culto se diluya o se comercialice en exceso. Otros luchan por mantener vivas las tradiciones auténticas frente a nuevas modas que pueden trivializar la fe. Sin embargo, la Santa Muerte, en su infinita paciencia, parece aceptar todas las expresiones, porque sabe que su fuerza no reside en las formas, sino en el corazón de cada creyente. Y es que, al final, lo que une a quienes veneran a la Santa Muerte, más allá de cualquier frontera o cultura, es esa certeza profunda, que la muerte no es un enemigo, sino un paso inevitable, y que en esa transición la flaquita está presente para acompañar, proteger y ofrecer un abrazo que no conoce condiciones. La Santa Muerte, con el paso de los años, se ha convertido en algo mucho más complejo y rico que una simple figura de devoción. Para millones de seguidores, es un símbolo vivo que se entreteje en la trama diaria de sus vidas, un referente cultural que trasciende lo religioso para habitar el arte, la música, la literatura, la moda y hasta la política. En las calles de barrios populares no es raro ver murales gigantes dedicados a la Niña Blanca, pintados con colores vivos y mensajes de resistencia. Estas imágenes no solo honran su presencia espiritual, sino que también representan la voz de los marginados, la identidad de quienes históricamente han sido invisibilizados. La Santa Muerte es la protectora de los olvidados,
y en cada trazo de esos murales se refleja un grito silencioso contra la injusticia social. La música ha sido otro canal poderoso para difundir su imagen y mensaje. El género musical conocido como narcocorrido ha hecho de la Santa Muerte un icono frecuente en sus letras, describiéndola como una fuerza imparable que acompaña a quienes viven peligrosamente, con códigos propios y desafíos constantes. Pero más allá de este género, artistas de diversos estilos han compuesto canciones que expresan la dualidad de la muerte, temida y amada al mismo tiempo. Uno de los elementos más fascinantes es cómo la Santa Muerte ha inspirado la moda urbana. Camisetas, tatuajes, joyería y hasta maquillaje basados en su iconografía son populares entre jóvenes que buscan expresar su rebeldía y conexión con una espiritualidad diferente a la tradicional. La imagen de la flaca con su túnica, su guadaña y su calavera inconfundible se ha convertido en un símbolo poderoso de identidad y pertenencia. En la literatura, tanto en México como en otros países, hay un auge de novelas, cuentos y poemas que exploran la relación entre la muerte y la vida desde la perspectiva de esta figura. Los escritores capturan la complejidad de su culto, la mezcla de miedo, respeto, amor y desafío que sienten sus seguidores. En estas obras, la Santa Muerte es a la vez narradora, protectora y símbolo de la lucha humana contra la adversidad. A nivel comunitario, los altares de la Santa Muerte se han convertido en espacios donde las personas se reúnen para celebrar fechas especiales, compartir historias de milagros y pedir por la salud, la justicia o la prosperidad. Las fiestas dedicadas a ella son momentos de gran emotividad, donde el rito y la convivencia se mezclan. Las ofrendas, frutas, dulces, velas, cigarros, fotografías, no solo son objetos simbólicos, sino expresiones de gratitud y compromiso. Los devotos creen que la Santa Muerte está presente en todos los momentos de la vida, tanto en los que celebran como en los que sufren. Su ayuda no se limita a la muerte física, sino que alcanza todos los pequeños finales diarios, la ruptura amorosa, la pérdida del trabajo, la enfermedad, la injusticia. En ese sentido, la flaca se convierte en una compañera constante que no juzga ni abandona. Un ritual común entre sus fieles es la limpia con Santa Muerte, un proceso espiritual donde se utilizan hierbas, agua bendita, velas y rezos para alejar las malas energías y proteger el hogar o a una persona. Se dice que, al invocar a la Niña Blanca en estos momentos, su presencia es tan poderosa que disuelve la negatividad, cura el alma y renueva la fuerza para seguir adelante. Esta práctica, tan antigua como la misma fe, es uno de los rituales más solicitados y respetados. También existen oraciones específicas que los devotos repiten diariamente, no solo para pedir protección o favores, sino para mantener viva la conexión espiritual con la Santa Muerte. La oración para la prosperidad es una de las más conocidas y recitadas. Santa Muerte, dueña de la abundancia, ilumina mi camino con tu luz infinita. Abre las puertas que están cerradas, derrama sobre mí bendiciones y fortuna. Que en tu nombre florezca la esperanza y que nunca me falte lo necesario. Esta plegaria refleja la esperanza y la fe que los creyentes depositan en la Santa Muerte como fuente de ayuda tangible en su día a día. No es solo un deseo abstracto, sino un llamado directo y lleno de confianza. En el terreno político y social, la Santa Muerte ha sido un símbolo de resistencia para grupos que enfrentan discriminación y violencia. Por ejemplo, en comunidades LGBTIQ+, donde la aceptación religiosa tradicional ha sido limitada o negativa, la Santa Muerte ha ofrecido un espacio inclusivo y protector. Su culto no exige dogmas rígidos ni exclusiones, y eso ha generado un sentido de pertenencia y apoyo mutuo muy fuerte. A pesar de todo, la Santa Muerte sigue siendo un fenómeno polémico.
Las voces oficiales y muchas instituciones insisten en verla como un culto ligado a la oscuridad, al peligro e incluso al crimen, pero quienes la veneran saben que la flaca no es el mal, es la verdad desnuda, el recordatorio de que la vida es finita y que en ese límite hay poder, transformación y justicia. El culto a la Santa Muerte es, en esencia, un diálogo constante entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible, entre la esperanza y el miedo. Y mientras su figura siga iluminando el camino de quienes la buscan, su legado seguirá creciendo, encontrando nuevos corazones que necesiten ese abrazo sin condiciones. Llegamos al final de este recorrido por la historia y el significado de la Santa Muerte, una figura que ha emergido con fuerza desde las sombras para ofrecer una nueva perspectiva sobre la muerte, la vida y la espiritualidad. En este mundo moderno, tan acelerado y a menudo esquivo a la reflexión profunda, la Santa Muerte se mantiene como un faro para quienes buscan una verdad que no teme ni disfraza el destino inevitable. Hoy, la devoción a la Santa Muerte no es solo un culto, es un movimiento cultural y espiritual que invita a la aceptación de la mortalidad como parte. Nadie sabe con certeza el primer día que la Santa Muerte caminó entre nosotros. No hay registro oficial, ni fecha exacta. No hay acta, ni bautizo, ni lápida que marque su inicio. Pero quienes han sentido su presencia aseguran que ella siempre ha estado ahí, entre la sombra del olvido y el susurro de los que rezan en secreto. La Santa Muerte no nació como los santos tradicionales, no fue canonizada, ni se alzó desde los altares del poder eclesiástico. Su nacimiento fue más bien como el de una semilla enterrada en tierra seca, paciente, silencioso, inevitable. Cuenta la leyenda que su origen se entrelaza con los pueblos antiguos, mucho antes de que la cruz se clavara en América. En los días de los mexicas, existía una diosa llamada Mictecacihuatl, la Señora de la Muerte. Ella reinaba sobre Mictlán, el inframundo, donde las almas debían pasar pruebas para alcanzar el descanso eterno. No era temida, era respetada. Los antiguos no le huían a la muerte, le hablaban, la comprendían. La muerte no era enemiga, era parte del ciclo. Cuando los colonizadores trajeron consigo la espada y la Biblia, también intentaron enterrar a Mictecacihuatl. Pero los espíritus no mueren tan fácil. A lo largo de los siglos, entre sincretismos y prohibiciones, el rostro de aquella diosa prehispánica se fue transformando. Se cubrió con un manto negro, adoptó una guadaña y una balanza, y su nombre fue cambiando en los susurros de la gente hasta convertirse en lo que hoy se le conoce, la Santa Muerte. Pero no fue hasta los años 1940 y 1950 que su culto comenzó a surgir con más fuerza, sobre todo en los barrios más olvidados de México, en los callejones de Tepito, donde el sistema fallaba, la iglesia no llegaba y el hambre mordía sin perdón. Las personas empezaron a invocar a alguien que no les diera la espalda. Y fue ahí, justo ahí, donde la Santa Muerte se volvió madre, amiga, protectora y señora. Una figura esquelética, envuelta en túnicas de colores, rojo para el amor, blanco para la paz, dorado para la prosperidad. Apareció en los altares humildes, hechos con veladoras, tequila, flores de cempasúchil y cigarros. Los devotos no necesitaban la aprobación de ningún cura. Ella no pedía penitencia, solo honestidad. No exigía perfección, solo fe. A diferencia de otros santos, la Santa Muerte aceptaba a todos: criminales, prostitutas, madres solteras, migrantes, enfermos, incluso a quienes habían sido rechazados por su orientación sexual o su pasado. En sus ojos vacíos, todos eran iguales, porque ella no juzga, ella escucha. Una oración comenzó a circular en voz baja, como un secreto compartido entre hermanos de sombra. Santa Muerte, niña blanca,
Señora de la última hora, tú que me ves sin ojos y me cuidas sin manos, protégeme con tu manto y guíame con tu guadaña, que ni la envidia ni la traición toquen mi casa ni mi corazón. Era una oración que no salía de los libros, sino de la necesidad. Nacía en labios que conocían el miedo, pero también la esperanza. Pronto otras plegarias comenzaron a tomar forma. La oración para el trabajo, la del amor imposible, la del preso que quiere volver. Cada una surgía del corazón de quien la necesitaba, y eso hacía que funcionaran. Porque la Santa Muerte, dicen, no te da lo que deseas, sino lo que realmente necesitas. Aunque duela, no tardó mucho para que el culto cruzara fronteras, de México a Centroamérica, de ahí a Estados Unidos y más allá. Los altares improvisados empezaron a multiplicarse en casas, negocios, talleres mecánicos y hasta cárceles. Donde había abandono, ella llegaba. Donde la justicia no llegaba, su balanza aparecía. Lo que comenzó como una figura esquelética pintada en una pared de barrio se convirtió en una presencia que se siente. Y no es raro que, al entrar en una casa humilde, se perciba el aroma a copal, la luz suave de las veladoras, y en una esquina, un altar adornado con frutas, billetes, rosarios y una imagen de la Santa. Pero no todo ha sido aceptación. La Iglesia Católica